La FM investiga. Ocho de la mañana, 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la FM. Saludamos a esta hora a la señora Diana Osorio. Ella es gestora social de Medellín, primera dama de la ciudad. Señora Osorio, gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un abrazo a ti, a toda la mesa. Y bueno, muchas gracias por permitirme abrir tus micrófonos, por permitirme conversar contigo, desmentir muchas cosas que han dicho sistemáticamente con nosotros. Y yo te confieso, la impotencia que se siente cuando hablan de uno y uno sin poder defenderse es mucha. Yo creo que eso le pasa a cualquier persona y bueno, yo feliz de estar aquí en tu mesa y yo sé que parte de estas mentiras es un plan aquí que ha tenido la oposición desde que hicimos una demanda contra los implicados y contra la corrupción que había en esta ciudad. Y bueno, digamos que es parte del ejercicio de lo público también defenderse y asumir esto con toda la entereza. Yo sé los ataques que se vienen contra nosotros, contra Juan Carlos Upegui, que ha ganado diferentes encuestas para convertirse en alcalde de Medellín. Bien, doña Diana, muchas gracias por darnos unos minutos y yo agradezco mucho que tenga la entereza de respondernos cada uno de los temas que nos traen hoy a la mesa. Para empezar, tenemos esta investigación sobre lo que se está viviendo en Medellín. Quiero que nos acompañe a escucharla y quiero escuchar, por favor, sus respuestas. Don Santiago Ángel, la FM investiga. Luis Carlos, lejos de ser un gobernante independiente, el alcalde Daniel Quintero ha estado rodeado de un largo listado de empresas desde siempre. Aquí vamos a hacer un recuento de todas las empresas que directa o indirectamente tienen relación con el alcalde Quintero. Algunas están vigentes en las cámaras de comercio, pero no operan. Otras lo hacen aparentemente solo para certificarle experiencia a personas cercanas al alcalde que no tenían los años suficientes de carrera profesional para vincularse a la alcaldía como funcionarios del Estado. Otras son usadas para triangular propiedades que pertenecieron en los papeles al alcalde Quintero y a su esposa, la primera dama, pero que en los papeles hoy le pertenecen a estas organizaciones que tienen su representación legal en familiares del primer círculo de Quintero. La mayoría tienen que ver con software o diseño de software, tema en el que se ha especializado el alcalde de Medellín, lo que si usted revisa el SECOP 1 y el SECOP 2 y las órdenes de compra del municipio de Medellín, se lleva una enorme tajada de la contratación pública en Medellín, la adquisición de softwares. La primera empresa que creó el alcalde Daniel Quintero es Intrasoft Limitada. Esta empresa fue creada el 8 de julio de 2005 con 10 millones de pesos en activos para el diseño, desarrollo, montaje y aplicación de servicios de software en general. Esa empresa estuvo dirigida también por su hermano mayor, Miguel Quintero. Aunque el alcalde ha dicho que se desvinculó como socio en 2015 de la compañía, la empresa le prestó servicios por 74 millones de pesos en 2017 a la campaña de Humberto de la Calle a la presidencia, en la que participó Quintero en estrategia y datos. Intrasoft hizo parte de la campaña del propio alcalde en 2019 como coordinadora logística con una asignación de 100 millones de pesos como honorarios. Recientemente, Intrasoft le sirvió para certificar experiencia laboral a varios funcionarios del alcalde que fueron nombrados en cargos públicos. Wilmer René Hoyos, un nombre reconocido en Medellín, director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat. A Freddy Esteban Restrepo, quien fue secretario de gobierno y hoy es candidato a la gobernación de Antioquia. A Diego Romero Vélez, otro nombre reconocido en Medellín, asesor del alcalde y contratista del municipio en varias entidades, y a otros contratistas. La empresa hoy se encuentra vigente. El alcalde creó una segunda empresa de software en 2006, pero fue disuelta en 2007 con activos de 10 millones de pesos. Su objeto era el desarrollo de software y la asesoría y administración de sistemas informáticos, pero también el procesamiento y digitalización de la información. Luego viene la Fundación Piensa Verde. Esta fundación fue creada el 21 de junio de 2012 y Quintero tenía el cargo de presidente y representante legal. Pablo Rojas Cubides, otro nombre reconocido en Medellín, era el secretario general, un nombre que se repite casi en todas las sociedades que ha creado Quintero. En diciembre de 2014, Diana Osorio, esposa del alcalde, pasa a ser la representante legal de la Fundación Piensa Verde en reemplazo de Quintero. Esta fue liquidada en 2008, pero de nuevo tuvo un camino generoso de certificaciones laborales a personas cercanas al alcalde. Laura Upegui,
hoy representante a la Junta de Telemedellín, hermana de Juan Carlos Upegui, el candidato de Quintero a la alcaldía, certificó experiencia como contratista en esa fundación. También lo hizo Santiago Arroyave, jefe de control interno de Ruta N. En el largo listado de empresas relacionadas con Quintero aparece Trópico Marketing. Esta es la última empresa creada por el alcalde en 2014 y aunque no tuvo ningún ingreso importante, fue usada de nuevo para certificar experiencia a cercanos del alcalde y fue cedida gratuitamente a Laura Upegui Vanegas, prima de la esposa del alcalde Quintero. Trópico Marketing, con activos en 1 millón de pesos, le certificó experiencia de nuevo a Vilmer René Hoyos como director financiero y de planeación y a Diego Orlando Romero, quien no tiene grado profesional y es asesor del alcalde en la actualidad, ha sido contratista en otras entidades. Finalmente aparece otra empresa que está relacionada indirectamente con el alcalde. Esta es One Future SAS. Su representante legal y única accionista es Laura Upegui y su acción más importante es haber adquirido los derechos fiduciarios del apartamento de 214 metros del alcalde y su esposa en Bogotá. Esa transacción fue por 680 millones de pesos. La empresa no tiene otros registros de ingresos o de operación importante. La pregunta es cómo Laura Upegui pudo haber adquirido esos derechos con sus estados patrimoniales, 680 millones de pesos. Pues Luis Carlos, lo que queda claro es que el alcalde ha originado varias empresas que nunca tuvieron éxito, ni operación grande, ni contratación, pero que han servido para certificar experiencia a sus personas cercanas y en el caso específico de One Future SAS, empresa de Laura Upegui, para adquirir los derechos fiduciarios del apartamento del alcalde y su esposa en Bogotá. Señor Upegui, señor Osorio, perdón, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué tiene usted que decir sobre este entramado de empresas que le involucran a usted y a su marido? Bueno, Luis Carlos, de nuevo, mil gracias por darme la oportunidad de contarte y aclarar todos estos temas. Mira, lo primero es que ninguna de estas empresas nunca, y que le quede muy claro a ti, a la mesa y a los oyentes, nunca ha contratado con el sector público. Ninguna de estas. Ni siquiera Intrasoft. Yo primero quiero contarles cómo conocí yo a Daniel. Yo a Daniel lo conocí siendo desarrollador de software cuando estaba haciendo su práctica en EPM. A mí me tocó ver crecer al estudiante y al emprendedor y empresario en el que se iba a convertir. Lo que dice Santiago, yo creo que probablemente le pasaron la información tergiversada, porque yo sé el rigor de tu mesa, lo conozco y te respeto profundamente. Daniel sí fue exitoso como empresario. Fue el empresario del año, ganó la orden del Surriago. Y te lo digo no porque me lo haya contado, sino porque yo lo vi. Mejor dicho, hasta te confieso, yo fui la primera financiadora de su empresa. Yo me encontraba en Bogotá. En ese momento éramos amigos y él había cerrado el negocio de su vida, necesitaba 10 millones para comprar computadores en Unilago y yo estaba allá, yo tenía mi empresa también y fui la primera que le aposté a su empresa y me tocó verlo crecer. Su empresa le permitió viajar a Boston, hacer su MBA, su empresa le permitió sembrar los primeros pinos en la política, pero él sí fue un empresario exitoso. Es Intrasoft la que le permite como desarrollador de software crecer profesionalmente y cumplir muchos de sus sueños. Entonces, eso es lo primero que yo debo aclararle a la gente. Lo segundo, nunca se ha contratado en el sector público. Santiago, me imagino que de forma coincidencial, junta que las alcaldías desarrollan software y compran servicios de software, claro que sí, pero nunca a una empresa de nosotros. Pero estas empresas se crearon antes de la alcaldía. Yo quiero confesarles también algo que pues me gusta decir esas cosas porque se los puedo decir desde el tema personal. Nosotros 4 años atrás no pensábamos que quizás Daniel se iba a postular a la alcaldía de Medellín y que menos íbamos a ganar. Nosotros hemos creído en una política que hay que hacer independiente del resultado. Y Daniel ha estado con un equipo hace 15 años, Santiago y Luis Carlos y toda la mesa, en el que no todo ha sido triunfo. Nosotros como equipo hemos perdido, nosotros perdimos el consejo, nosotros nos negaron la oportunidad de participar en el tomate, nosotros perdimos una cámara de representantes, o sea, nosotros hemos
reído y llorado juntos hace muchos años. Y estas empresas se crearon. El apartamento, nosotros le pedimos el favor a Laura que se creara esta figura fiduciaria para ya poder arrendar el apartamento para que lo pueda vender. Este apartamento se compra con el patrimonio de Daniel como empresario, no como funcionario. Daniel apenas empezó su carrera pública en 2018 y como bien lo plantea Santiago, estas empresas fueron creadas mucho antes. Entonces, que le quede la seguridad a la audiencia, a la mesa, que eso fue mucho antes, ni siquiera de ser o de pensar en ser alcalde. Sí, pero doña Diana, su respuesta es insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Voy a empezar con varias cosas. La primera, la acusación o el fondo de la investigación es que estas empresas se utilizaron para certificar actitudes laborales y pasados laborales que no existían y así lograr cargos. Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes utilizaron esas empresas para justificar certificaciones laborales? Es falso. Y es lo que te digo, este ha sido un equipo que muchas veces también ha hecho parte de esto. Pero presentar una certificación laboral, si laboró, eso no es ningún delito, Luis Carlos. Y a veces lo intentan, seguramente aquí, los del colombiano, los de este medio cooptado por el GEA, por los contratistas demandados por Hidroituango, te están induciendo a eso. Pero eso no tiene ninguna ilegalidad, la certificación de una experiencia que sí se realizó. Y el que te digo, es una certificación mucho anterior de la alcaldía. Entonces, ahí digamos que a cualquier oyente que está por presentarse a un cargo, certificar una experiencia en una empresa donde sí laboraste, eso no tiene absolutamente ningún delito como te quiere inducir a creer o a creer a los oyentes del colombiano. Primero, para empezar esta entrevista, yo le pido el favor, doctora Diana, que no juguemos a echarle la culpa a otras personas. Los que estamos haciendo la investigación somos nosotros. Y los que tenemos los documentos y las certificaciones somos nosotros. Yo no estoy siguiendo... Entonces a la mesa entonces repito. Nosotros no estamos siguiendo a ningún tipo de investigaciones diferentes a las nuestras. No, lo digo porque eso es originado en el artículo que saca bien el colombiano. Lo otro que quiero preguntarle, y vamos a continuar con las preguntas de la compañía, es... me llama mucho la atención parte de la narrativa que usted maneja acá, que es muy diferente a la que ustedes utilizaron en campaña. Usted dice, Daniel fue un empresario exitoso, pero ustedes durante campaña se mostraron como unas personas pobres, humildes, tristes, abandonadas, damnificadas, cosa que es completamente diferente a lo que usted nos está diciendo. Cuéntele por favor a Colombia realmente quiénes son ustedes. ¿Son empresarios exitosos o son los pobrecitos que se presentaron en campaña? Pues Carlos, nosotros nunca nos mostramos así. De hecho, el año de campaña, nosotros pudimos realizar un tour en 11 países, buscando las mejores experiencias. Nunca nos mostramos con lo que no somos. De hecho, yo me siento muy orgullosa del camino de Daniel. Yo me siento muy feliz de que algún día le va a contar a mis hijas el camino que construyó Daniel y que nunca hemos negado ni sus éxitos ni sus luchas. Daniel fue vendedor ambulante y no nos da pena decirlo y nos sentimos felices de eso. Daniel también ha sido empresario que lo han invitado a hablar alrededor del mundo. Daniel tiene una historia como millones de colombianos que han salido adelante. Nosotros nunca le hemos mostrado a la gente, es más, puedes ver en entrevistas lo que han sido, empezando Luis Carlos, porque Daniel venía de ser director de Impulsa, de ser viceministro. O sea, eso no tiene relación en la narrativa de campaña, que se mostró como un viceministro, como un director de Impulsa, donde ninguna parte le cabe el pobrecito. No, Daniel es un berraco que ha salido adelante. Y yo te digo una cosa, cuando Daniel puso la demanda, él me consultó. Me dijo, prepárate,
porque este no va a ser un gobierno fácil, porque vamos a enfrentar Sí. al poder económico, uno de los poderes económicos de Colombia. Y aquí estoy asumiendo eso. Entonces, en ninguna Diana, parte nosotros no está el representamos pobrecito. ningún grupo económico de Colombia. Usted está respondiéndonos No, la es entrevista que a no, nosotros. no te estoy relacionando. La no te estoy pregunta, relacionando la a ti. pregunta clara es, ustedes, por ejemplo, se mostraron en varias fotografías en casas prácticamente de interés social. Eso no corresponde a la vivienda donde ustedes están y no corresponde a lo que usted nos está contando ahora. ¿Ustedes engañaron al pueblo de Medellín mostrando esas fotografías del apartamento? No, Luis Carlos, mira. Nosotros, inclusive, te voy a mandar recuerdos de esa época donde yo publicaba fotos en mi casa. Esa foto, que también Daniel lo ha explicado, se toma el día de elecciones, en el Tricentenario, y no es una casa de interés social. La gente que vive en el Tricentenario de Medellín no son casas de interés social, es un barrio estrato 3 de Medellín. Eso fue un día, una foto que nos tomamos en una casa. Como Daniel se puede tomar muchas fotos en muchas casas y no significa que estamos diciendo que vivimos ahí. Nunca dijimos que vivimos ahí. Daniel vivió en el Tricentenario, pero es una foto que no corresponde a su realidad. Es una foto que no corresponde a su realidad. Pero ¿por qué negar? ¿Por qué negar si fuera nuestra realidad? Mira, si viviéramos en el Tricentenario no hubiera pasado nada. Y está bien, es que la gente del Tricentenario puede ser alcalde de Medellín. Es que no estamos hablando de la gente del Tricentenario, estamos hablando de la narrativa que ustedes han montado alrededor. Pero Carlos, está clara la parte de la fotografía. Permítame ir a cosas mucho más precisas. Perdóname, Luis Carlos, si tú en esa foto encuentras en el copy que decimos nuestra casa, yo me retracto. Pero nunca no es necesario decir que es la casa de uno cuando uno está tomándose una fotografía de desayuno. Pero entonces usted puede poner ahí estamos de vacaciones. Pero está bien. Está bien sí, no, que la gente en Colombia lo determine. Pero vamos a la carne de esto. William, tiene pregunta, por favor. Doña Diana, le saluda William Calderón. Usted puede asegurar hoy, porque parte de la primera respuesta que le dio a Luis Carlos es que todo lo que se ha afirmado ahí en esa investigación de Santiago Ángel no es verdad. Pero usted puede afirmar que esas compañías que se mencionaron en esta investigación no han emitido certificaciones para personas que fueron o hoy son funcionarios del alcalde Quintero. Lo primero es que yo respeto a Santiago. He dicho que todo lo de él es malo. Siento que hay inconsistencias y para eso estamos hablando y por eso les agradezco. Inconsistencias y es algo que quiera de pronto presentar como ilegal, pero presentar certificaciones ilegal. Y yo no estoy negando eso, es una certificación, no tiene absolutamente nada de ilegalidad. Claro, no tiene nada de ilegal, solo si en el fondo muchas de esas empresas se crearon justamente para darle experiencia laboral a quienes no lo tenían. Por eso la pregunta es muy concreta, doña Diana. ¿A cuántas personas le han certificado esas compañías experiencia laboral y que hoy son funcionarios del alcalde Quintero o fueron empleados de la alcaldía? Eso. Las empresas fueron creadas años antes de que ni siquiera soñáramos con la alcaldía de Medellín. Este grupo de jóvenes creció profesionalmente y por lo tanto estas certificaciones son verdaderas, lo que no tiene absolutamente nada ilegal. Es claro a la gente, esas que se crearon nunca trataron el servicio con el Estado, nunca. Entonces estas son certificaciones verdaderas, porque cuando uno termina una campaña uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, surgieron pero así, Diana, bueno, vamos a empezar, sí, y son verdaderas y no tiene absolutamente Diana, nada ilegal. ¿No le parece muy coincidencial que las empresas de ustedes terminen certificando a personas para que terminen trabajando con ustedes? Mejor dicho, ustedes que todo el tiempo se han mostrado como los hombres y las mujeres que luchan contra la corrupción y los conflictos de interés y la falta de ética. Si esto lo vieran en alguno de sus rivales políticos o en otras ciudades,
¿no le parecería por lo menos antiético, por lo menos escandaloso, por lo menos impresentable? Porque hay un doble rasero. Cuando lo hacen ustedes está bien y cuando lo hacen los demás está muy mal. Claro. Va a ser algo antiético que no se le pueda presentar a la gente. Tan es público, indicaciones es que laboren en lo público son públicas. Es que aquí no se escondió nada. Algo ilegal, SECOV no se presentaría en la hoja de vida en el SECOV. Aquí nosotros no estamos escondiendo nada. Luis Carlos, que si nosotros tuviéramos que esconderle a la gente, periodistas rigurosos y juiciosos como ustedes, hubiéramos metido, nos metimos. Uno para, Daniel, de recuperarle a la gente 4 billones de pesos. Una demanda de este tipo, de que no estaba acostumbrada a que le cobraran tener rabo de paja en eso. Muy orgullosa de esa demanda y ojalá Juan Carlos Upegui, si es alcalde de Medellín, de los otros 4 billones que todavía no han pagado. Vamos a detener un instante esta entrevista. Quiero que la marquemos de nuevo porque se está cortando un poco. Y esto merece la total explicación de la señora Diana Osorio. No quiero que nuestros oyentes no puedan escuchar bien esta conversación que generosamente la señora Diana Osorio está teniendo con nosotros. Hay mucho más en esta entrevista. Quiero que salga de la mejor manera en términos de producción posible. Por favor, díganme en el momento en el que esté de nuevo la señora Diana Osorio con nosotros. Es muy importante todo lo que estamos contando el día de hoy y esta investigación profunda que ha hecho la unidad investigativa de la FM, y hay muchas cosas más en esta entrevista. A ver, ¿ya la tenemos o no, señores de producción? Muy importante. Santiago, por favor, recuérdenos qué dice la investigación esta mañana. Pues Luis Carlos, lo que les estamos contando es la secuencia de empresas y de organizaciones que están relacionadas con el alcalde Quintero. Es cierto, y lo dijimos en el desarrollo de la investigación, que el alcalde disolvió algunas de estas empresas y también se apartó de ellas desde 2015 y 2018. Santiago, está doña Diana, por favor, preguntas sobre su investigación. Adelante. Señora Osorio, es que no me quedó muy clara la respuesta sobre el apartamento en Bogotá y la empresa One Future SAS que representa su prima Laura Upegui y que solamente es de ellas la única accionista. Y no me queda claro, entre otras, porque Laura Upegui también ha tenido y ha ostentado cargos públicos. Tuvo un cargo en la Secretaría de Gobierno y fue hasta hace 6 meses parte de la Junta de Telemedellín. ¿Por qué usted le pide el favor a Laura Upegui que cree una empresa para ceder los derechos fiduciarios por 680 millones de pesos del apartamento que tenían a su nombre usted y el alcalde? Hola, Santiago. Bueno, es muy fácil. Nosotros adquirimos un apartamento porque Daniel y yo vivíamos en Bogotá. Daniel fue viceministro, fue director de Impulsa, director de la campaña de Humberto de la Calle. Yo quedo embarazada, decimos, bueno, vamos a buscar el apartamento con el patrimonio de Daniel como empresario exitoso, como emprendedor exitoso de Medellín. Y nosotros vivimos ahí hasta que tomamos la decisión de buscar la alcaldía de Medellín, de buscar traer un dueño de ciudad que como equipo hemos construido por años. Ese apartamento queda desocupado por obvias razones. Entra pandemia, seguimos asumiendo los costos que cualquier apartamento tiene. No, nunca encontré, yo tengo 2 bebés pequeñas, Daniel es alcalde, nosotros no tenemos el tiempo para buscar quién pueda arrendar o vender ese apartamento. Por eso tomamos la decisión de crear esta figura, por si nosotros no tenemos tiempo, por si salimos del país, por diferentes razones, para que ella tenga estos derechos que quedaron registrados en las declaraciones de renta. Eso es muy importante, ahí no hay nada oculto. Eso lo tiene la DIAN, eso están declaraciones de renta. Si ustedes se fijan, eso aparece en la declaración seguramente que Daniel publicó, que todos los funcionarios tienen que publicar. Y no hay ningún tapado, no hay absolutamente nada que no le podamos presentar al público.
Entonces, ese es el objetivo de este apartamento adquirido muchos años antes de Daniel ser alcalde, con el objetivo de que Laura venda o arriende, que es nuestra persona de confianza, ese apartamento por cuestiones de tiempo o en el futuro de viaje. Y muchas gracias por permitirme aclarar esto y de nuevo abrirme los micrófonos para que podamos aclarar todas estas dudas. Lo otro que no me queda claro, señor Osorio, es que usted dice que el señor alcalde de Medellín siempre fue un empresario exitoso, pero la verdad es que los estados fiscales de las empresas, de todas las empresas que usted conoce bien, que le acabo de mencionar, pues no tienen coherencia con esa afirmación, porque estas empresas, pues en sus estados contables presentan activos por 10 millones de pesos, se constituyeron con 1 millón de pesos y nunca presentaron mayores ingresos ni operaciones. Es decir, si el alcalde Quintero es un empresario exitoso y así consiguieron ustedes el apartamento, ¿dónde están los resultados contables de todas estas empresas? Porque hoy están en cero. Santiago, de nuevo, gracias por preguntarme. Mira, Daniel, a través de Intrasoft, y te lo digo ya no desde el aspecto profesional, sino personal, yo soy testiga de la operación de Intrasoft y de su empresa que le permite, mejor dicho, cumplir todos sus sueños. Con mucho gusto, y para ti es importante, y para todas las personas es importante conocer el éxito que tuvo esta empresa. Estamos dispuestos a buscar las declaraciones de renta, los estados operacionales, para que ustedes miren las finanzas de esta empresa a profundidad. Entonces lo que usted nos dice es que hubo una empresa que funcionó, Intrasoft, y que la Fundación Verde, que Movisoft, que Trópico Marketing, que aparece además certificando la experiencia por lo menos a 5 o 6 personas de la alcaldía, y que también la representación legal la tiene Laura Upegui, ¿esas empresas son de papel? No es papel, y si quieres te cuento la historia de cada una. Mira, Trópico nace cuando precisamente estamos todos en Bogotá, porque esto exige que el equipo de jóvenes con el que Daniela trabajó hace 15 años vaya a Bogotá de forma voluntaria y autónoma. Cuando perdemos, y después de la llorada y después de la ida a tomar cerveza, perder una campaña, yo no sé si usted no les ha tocado porque son periodistas, pero perder una campaña es de las cosas más grandes que a una persona le puede pasar, y los que hayan perdido una campaña que me están escuchando saben de qué les hablo. Cuando uno pierde una campaña dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí nace Trópico, y decir, nosotros teníamos un equipo de jóvenes talentosísimos, unos eran estrategas, unos eran comerciales, otros estaban aptos en diseño, y dijimos, bueno, vamos a crear una empresa porque nos toca ponernos a hacer algo. En ese momento, después, Daniel entra a Impulsa, y ahí yo tengo que reconocer una gratitud inmensa que tenemos con el presidente Santos, porque él es de los pocos políticos que reconoció el talento de Daniel. Y dijo, no, véngase para acá. Entonces muchos de ellos migran a cargos o dentro de Impulsa, o cada uno empieza a hacer como sus cosas. También contribuyendo de forma voluntaria a Trópico, porque decíamos, bueno, no podemos dejar. Pero la verdad fue como difuminando en el tiempo. Hicieron una experiencia, digamos que una experiencia voluntaria, así, cumpliendo todos los temas. Por eso la empresa está en la DIAN, está cumpliendo y tiene todo absolutamente legal. Entonces, digamos que ahí no hay nada más que decir ni nada que ocultar. Doña Diana, ¿esas personas que ustedes certificaron pagaron seguridad social en esas compañías? Sí, absolutamente todo está en orden. Absolutamente, eso fue una empresa que quisimos hacer con todos los reglamentos. Nosotros decíamos, bueno, Trópico va a ser nuestro futuro y ahí vamos a salir adelante, y bueno, al final la vida nos llevó por otros caminos, pero fue una empresa con todas las... Por acá está mi hija haciendo un escandalito, con el perdón de ustedes, pero bueno, yo soy mamá y hago lo que hacen miles de mujeres en el país, de trabajar y estar con los hijos. Doña Diana, buenos días. Mire, yo quería preguntarle es que yo sé que en unas declaraciones usted dijo que uno le gusta trabajar con la familia, o a los paisas nos gusta trabajar con la familia, y eso está bien, pero digamos que esto es el sector público y eso, digamos, es conocido como nepotismo.
trabajar con su prima, trabajar con su primo, con el primo del otro, con el familiar del otro. Eso es lo que a muchos, digamos, paisas o medellinenses no les cae tan bien y sobre todo porque son sueldos y cosas que se están pagando con los recursos públicos. Por ejemplo, usted haber nombrado como su asesora personal, su asistente personal, a su prima, a Laura Upegui. Bueno, Darcy, buenos días, no te había saludado a ti. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy capaz de decirle a la gente mentiras. Ustedes me hacen una entrevista y yo no sería nunca capaz de prepararme para mentirle a la gente. Y yo no me siento en la capacidad de decirle a la gente que yo me voy a quedar alejada de lo público cuando no lo estoy haciendo. Yo pues también hubiera podido fingir ser primera dama, que no me meto en lo político, que no me meto, pero yo no soy capaz de eso, porque yo tengo una participación activa en las decisiones que toma mi esposo. Porque si a mi esposo le va mal, a mi familia le va mal, a mis hijas. Es el legado de él, no solamente para mí, para él, para nuestras hijas. ¿Lo me escuchan? Sí, no, sí le escuchamos, pero es que usted no está respondiendo nada de lo que le estamos No, preguntando. ya voy para allá. La pregunta de Darcy, y esto por respeto a los oyentes, porque yo me siento como enredado, como dándome vueltas, como escuchando a alguien que no te estoy dando consistentemente vueltas. se quiere mostrar como una víctima y no nos está respondiendo a lo que es. Santiago le preguntó claramente sobre los ingresos de las compañías y usted no respondió. Darcy le está respondiendo sobre la manera en que ustedes han nombrado a sus familiares y usted no respondió. Entonces le pido el favor que por respeto a todos los que nos están escuchando responda, con todo el respeto y toda la decencia, pero también con toda la vehemencia, porque ustedes son los que están gobernando en la ciudad de Medellín. Entonces, por favor, respóndanos sobre su prima, si es tan amable, Carlos, y lo que le está preguntando Darcy Quinn, lo que no haya respondido, lo que no les haya quedado claro o yo no me haya dado a entender, como fue lo de los ingresos, que creo que ustedes me dejaron intentar responder, y si no quedó claro, con mucho gusto seguimos hablando. Yo estoy feliz aquí con ustedes, mejor dicho. Bueno, entonces la respuesta, por favor, sobre su prima. Entonces, la respuesta sobre su prima, por favor. A que los oyentes les quede claro sobre los ingresos. Son empresas declaradas, son empresas que están en la DIAN, son empresas que registran los ingresos y que las certificaciones son verdaderas. Y esto no quedó claro. Y empresas que nunca han contratado con el Estado y que se crearon muchos años antes de ni siquiera pensar en una alcaldía. Con respecto a lo de la familia, porque empiezo hablando de mi esposo, porque cuando yo soy liberal, pero yo también soy un poquito achapada a la antigua. Así mi esposo entra en un proyecto, yo entro en ese proyecto. En este momento de mi vida, yo respeto muchísimo a las mujeres que hacen su proyecto aparte, pero yo elegí seguir el proyecto de mi esposo. ¿Qué pasó con la entrada de su prima a esa compañía, doña Diana, por favor? Exactamente, allá vamos. Esto es un equipo que, como insisto, se ha conformado hace 15 años. Laura ha hecho parte de absolutamente todo este proceso. Con Laura hemos reído, con Laura hemos llorado, hemos celebrado. Ella ha sido parte de todo. A ella la contrata Secretaría de Gobierno para articular unos proyectos dentro del plan de desarrollo. Unos proyectos que, como embarazo adolescente, hemos logrado disminuir a un dígito. Ha liderado proyectos como es la creación del Festival de Cine de Medellín, el primer festival. Ya, mejor dicho, está casi que igualando al FICSI. Doña Diana. Laura también ha desarrollado lo que es la estrategia de hecho en Medellín. Doña Entonces, Diana, ustedes me preguntan. pero pues todos tenemos familiares eficientes y todo eso, pero no quiere decir que más en el ejercicio público tengamos que nombrar al hermano, la hermana y todo eso, pero dejemos eso de lado. Es que realmente cuando una persona está
en la función pública, está de funcionario, pues obviamente todos los organismos les caen con lupa y dicen cómo es posible que una Está pareja... muy bien, se les caigan con lupa. Déjeme preguntarle. Y entonces dicen cómo unas personas que en cuestión de 3 años tenían un apartamento más o menos de 300 millones, ahora salten a un apartamento, creo que es en Altos de Aragón, por ahí por el CES, que puede ser un leasing de Bancolombia de 1.800 millones, pero que realmente dan un salto cualitativo en sus ingresos. ¿Cómo se explica ese salto que ha dado su familia de pasar de una cosa de 300 millones, poco menos, a un apartamento avaluado? Creo que me dicen que el avalúo está cerca de 2.200 millones. ¿Cómo le explica esto a sus electores, que es a quienes ustedes se le deben? Bueno, lo primero es que estás confundiendo dos cosas. Uno, porque estás hablando de Altos de Aragón, lo que es de Daniel y yo, y otra cosa estás hablando de la familia. Pues, o sea, ellos no tienen absolutamente nada que ver ahí. Hemos explicado 1000 veces lo de la casa, que es de Daniel y yo, que ya veníamos con un apartamento en Bogotá, que Daniel tiene un sueldo. Eso es una cosa que se adquiere por modalidad de leasing, como hace todas las personas que nos están escuchando. Por no poderse meter a un apartamento, se endeudan. Nosotros hicimos lo mismo. Este leasing se nos entrega y es en la casa donde vivimos. O sea, ahí no hay ningún salto, eso es de nosotros. No tiene nada que ver con lo otro, entonces ahí digamos que hay una pequeña confusión y absolutamente todo, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento puede consultar las declaraciones de renta, puede hacer un derecho de petición a la DIAN, pueden hacer lo que quieran, lo que les digo. Nosotros no tenemos nada que ocultarle a la gente. Si estuviéramos rabo de paja, no nos hubiéramos metido en las luchas que estamos nosotros y en la demanda contra los implicados de corrupción de Hidroituango. Entonces, sí, esas son, digamos, que dos cosas que las mezclaron, de pronto por error, pero son separadas. Señor Osorio, déjeme preguntarle dos cosas para que usted pueda explicar y estemos todos claros. ¿Usted nos podría decir cuánto pagan en la actualidad por el leasing de esa casa? Yo no tengo problema, pero la verdad, pues yo quisiera que las cosas privadas de nosotros se mantuvieran así. Pero más o menos, es para poder equiparar lo que pagan con el leasing con el salario del alcalde. Bueno, yo se lo digo, pero bueno, yo igual a ningún político le hacen por Dios estas preguntas, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. La cuota de leasing está aproximadamente en 4 millones de pesos. ¿Cómo, doña Diana, ustedes pagan un leasing de 4 millones de pesos por una casa que cuesta 1.800 millones? No, es que lo que pasa es que el leasing no se pide por el valor total. Esa casa no costó eso, lo primero, costó menos. Nosotros la adquirimos en un buen momento de mercado y el leasing no está por la totalidad del valor, porque Daniel tenía unos ahorros previos pues, de su actividad empresarial y de los ahorros que tenía pues, fruto de su salario. Entonces el valor que tú mencionas no está sobre la totalidad del valor de la casa. ¿Y sobre cuánto está entonces? Es decir, ustedes en efectivo, ¿cuánto pagaron? Porque es que le pregunto, porque si usted revisa hoy casas muy parecidas en el mismo conjunto están en un valor de 3.200 millones de pesos para la venta. Por eso quiero preguntarle que no han cómo podido es posible. Yo le respondo, además, Santiago, un leasing de 4 millones de pesos es que usted tenga una deuda de 400 millones de pesos. Es decir, que para una casa de 1.600 tuvieron que poner 1.200. Eso es. No, la casa no costó 1.600. De nuevo le repito, nosotros entramos aquí en arriendo. Es lo primero. Nosotros no conocíamos a los dueños, encontramos una oportunidad de compra. Nosotros el leasing que tenemos es por como 690 millones de pesos. El resto se pagó con certificación de Bancolombia al vendedor en ese momento. ¿Por qué no nos responde algo un poquito más claramente, doña Diana? ¿Cuántas propiedades tienen ustedes? En Bogotá, en lotes, directamente e indirectamente a través de compañías como la que tienen con su prima. No, con mucho gusto yo te respondo eso, porque absolutamente todo está en nuestras declaraciones de renta. Años antes de Daniel ser alcalde, unos familiares le venden un lotecito chiquito en el Tablazo. No se ha construido nada ahí. Ese lote se compra, mejor dicho, fue algo
de unos conocidos de Daniel, de unos familiares, y fue algo que se compró a muy buen precio. El apartamento de Bogotá que se compró con patrimonio como empresario de Daniel, y esta casa que está en leasing, que está en préstamo, absolutamente todo declarado en la DIAN, absolutamente todo en las declaraciones de renta. Con salario de 12 millones de pesos, todas esas propiedades son ustedes. No, señor, él no ganaba empresarios. 12 millones de pesos antes de ser alcalde. Él ganaba mucho es que en más. varias Inclusive, entrevistas, por ejemplo, es que en varias entrevistas, por ejemplo, una que usted dio en Quién y Qué, hace unos años, en el 2021, usted dijo que era una madre, hija de una madre soltera. Dijo que eran unos pobres personajes que estaban intentando salir adelante. Aquí en esta misma entrevista, usted nos ha dicho que es que lo conoció prácticamente de vendedor en la calle y que él a punta de trabajo de emprendimiento ha hecho lo que ha hecho. Está bien, ascender no tiene ningún problema. El problema es la narrativa. El problema es la narrativa que ustedes han dicho. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Cómo se llama su papá? Si no me sentiría, nunca me sentiría. Nunca yo tampoco. Yo tampoco, Diana. ¿Cómo se llama su padre, por favor? ¿Cómo se llama su padre? ¿Del qué? Mi papá, si vamos a hablar de mi papá, porque esta entrevista pasó ya temas personales hace rato. No es de temas personales. Es de temas de la manera en que ustedes han convertido el manejo de la ciudad. Temas personales porque se le pregunta sobre su prima que trabaja en el gobierno. Temas personales porque se le pregunta sobre su primo que trabaja en el gobierno. Esos no son temas personales. Los que hacen de esto temas personales son ustedes que han metido a la gente de su propia familia en la administración de la ciudad, doña Diana. No, yo me siento por favor, feliz no lo lleve a un terreno que no es. No, es que hace rato me estás preguntando mis cuentas y mis cosas personales. Yo te voy a decir una cosa, Luis Carlos. Pero por supuesto, ustedes son los que administran la ciudad. Honrar y padre madre es el único mandamiento de la Biblia con promesa. Y mucha de acuerdo. gente ¿Cómo se llama su padre? Avergonzada de mi papá y nunca me ¿Cómo se llama su padre? Lo voy a honrar toda mi vida. Así Está no me bien, haya Diana. ayudado. Yo me voy a sentir toda la vida honrada. ¿Cómo se llama su padre? Germán Nelson Osorio Sepúlveda. Y así vayan a decir lo que vayan a decir, me siento honrada, porque honro la promesa de Dios sobre mi vida. Y todos los dardos que me tiran en maldición, Dios me los convierte en bendición. Entonces, si se van a meter con mi papá, que es lo más rastrero, déjenme decirles que me siento orgullosa de él. No, Diana, porque usted no ha querido decir quién es su padre. El general de la policía, el Germán Nelson Osorio Sepúlveda. Germán Osorio Sepúlveda. Sí, señora. Edecán del presidente Ernesto Samper. Oficial de policía, fue decán. No viví con él, no crecí con él. Mi mamá fue madre soltera, pero nunca van a conseguir que yo me sienta deshonrada y que lo deshonre. Porque el único mandamiento con promesa que da Dios es honrar a padre y madre. Es importante que lo reconozca porque antes usted había dicho que era hija de una madre soltera y no daba el nombre de su padre. Que para el contexto de todo esto, según documentos del proceso 8000, de Santiago Medina, tesorero de la campaña de Ernesto Samper, declaró que el oficial habría servido de intermediario entre el equipo de Samper con Isabel Montoya de Sarria, la monita retrechera. Es que esos datos son importantes que la gente finalmente lo conozcamos. Sobre mi papá sería bueno que lo llamaran y lo entrevistaran. Que yo sepa, mi papá no tiene condena. Que yo sepa, mi papá no le ve nada a la justicia. Y yo nunca he mentido y no me siento orgullosa de que mi mamá me haya criado sola. Yo crecí con un hermano que era un primo. A mi primo lo mataron cuando yo tenía 13 años y yo de ahí seguí con mi mamá. Y yo nunca me he sentido deshonrada de eso. Y a pesar de que yo tendría razones para tratar de desligarme de mi papá, no lo voy a hacer, Luis Carlos. Porque yo lo reconozco, lo quiero y lo honro y lo voy a honrar toda mi vida. Doña Diana, ¿cómo le explica a los colombianos la creación de la Secretaría de la No Violencia con un presupuesto aproximado de 96 mil millones de pesos para que nombren a otro familiar suyo que es Juan Carlos Upegui Vanegas? Bueno, precisamente eso viene de lo que acabo de decir. Yo crecí en un barrio, en Guayabal, es un barrio nuestro, es un barrio de interés social, se llama Santa Fe, pero como parte de toda esa generación que crecimos en Medellín, me tocaba escuchar los tiros, a veces se escuchaban desde el barrio Antioquia. Nunca se me va a olvidar una vez, me puedo poner un poquito, pero fue lo que vivimos todos los países.
un joven corriendo diciendo, mami, me van a matar, me están matando, mientras escuchaba los tiros. Yo en ese momento vivía con mi primo hermano y seguí viviendo con él hasta que lo mataron. Y yo tengo la historia de muchas personas en Medellín que vivieron lo que fue la violencia y que crecimos. Sí, Hoy, Diana, digamos pero es que que con esa no es una la paranoia pregunta. sobre la violencia. ¿Por qué Eso me termina lleva, una secretaría de estoy con- 96 mil millones de pesos en su familiar te Juan estoy Carlos contando Upegui la Venegas? historia del por qué No, yo le pero ¿por propongo qué? Pero esto es a que Daniel en volvemos a campaña. lo mismo, Porque es que lo en personal una historia lleva de a lo político, Luis victimización. Carlos. Las Pero hace un vivencias instante usted crean me estaba diciendo que no nos las- metiéramos en lo personal y estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Pero entonces no me metas en 96 lo mil personal millones de pesos en una secretaría. No, pero tú no me has estamos en preguntado por esto. lo personal Pero por y te favor, he explicado lo 96 mil personal, millones de Carlos. pesos en una Luis Carlos, yo secretaría ni de la siquiera- no violencia que queda en manos de Juan Carlos Yo te Upegui. estoy contando ¿Eso no está mal? cómo, tú me estás preguntando cómo nace la Secretaría de la No Violencia, pues yo te estoy contando. Eso Quiero nace que de nos diga por qué experiencias queda en manos personales. de Juan Carlos Bueno, Upegui si me Vanegas. dejas continuar, llego hasta allá. Hemos hablado chévere, Luis Carlos, estamos hablando, bueno, tú me estás preguntando, yo te estoy contando, sigamos hablando así chévere y para entender el contexto. Sí, pero sabe que A partir es de las muy importante que nos experiencias responda porque no personales, está respondiendo a las preguntas. pero déjame responder, Luis Carlos, estamos hablando, déjame contarte el contexto. Mira, ¿Por qué la su primo, el experiencia- primo hermano Juan Carlos Upegui Vanegas termina con una Déjame secretaría de hablar. 96 mil millones de pesos? hijo, déjame hablar. Bueno, estas experiencias personales hacen que en campaña, bueno, primero hacen que yo tenga estudios de paz. De hecho, yo les voy a confesar algo. Es la empresa de Daniel la que me paga a mí la maestría en Inglaterra, porque cuando Daniel me pide matrimonio, yo le digo, a mí me falta un sueño por cumplir, y es estudiar paz en Inglaterra. ¿Saben qué me respondió? Él me dice, yo quiero una mujer feliz a mi lado, no una mujer frustrada. Yo te ayudo a cumplir ese sueño. Yo me fui comprometida para Inglaterra, volví y así hago estudios de paz. Cuando Daniel y nosotros decidimos que Daniel va por la alcaldía, yo le digo, es muy importante que en Medellín, que es una ciudad receptora de víctimas, aquí hay más de 700.000 víctimas, aquí ha sido una de las ciudades con mayores falsos positivos del país, haya una instancia. Nosotros creemos en el acuerdo de paz, nosotros creemos en la implementación, nosotros votamos sí por el plebiscito aquí en Medellín, que todo el mundo nos decía que éramos unos locos. Así nace la propuesta que yo le hago a Daniel en campaña para que creen una instancia de paz. Inclusive el nombre se lo dio Daniel, y hasta ahí yo le decía, no, debe ser Secretaría de Paz, y él me decía, no violencia tiene más significado. Bueno, y llegamos ahí. El día de la posesión, yo la anuncio. Nosotros ahí todavía no teníamos ni idea quién podía desempeñar ese cargo. Pensamos en muchas personas, visitamos, miramos hojas, bueno, mil cosas. Se convierte en una secretaría del tema que veníamos, el tema de pandemia, de marchas, de implementación de acuerdo de paz. Iba a ser tan fundamental nuestra administración. De hecho, ha logrado reducir los homicidios en un 45%, Luis Carlos. Es la única ciudad de Colombia con esa cifra. Es la única ciudad de Colombia donde no hubo un muerto en las marchas. Y ahí Daniel decide que es una persona con un recorrido filosófico, con un recorrido que hizo atentados de paz. La Secretaría de la No Violencia tiene un componente, digamos que filosófico y de opinión muy importante. Y por eso él decide, es Juan Carlos, que venía de ser gerente de proyectos estratégicos y de conformar y de organizar todo lo que fue el plan de desarrollo, que posteriormente el gobierno de Duque lo reconoce como el mejor plan de desarrollo del país. Pero ¿por qué no nos respondió doña Diana otra vez la pregunta? Y la pregunta es, ¿por qué Juan Carlos Upegui? ¿No hay otras personas en Medellín que puedan trabajar en la ciudad más allá que familiares de ustedes? Hay muchas personas que pueden trabajar en diferentes
temas en la ciudad. Daniel decide mandar a su mejor soldado liderar la Secretaría de la No Violencia, que eso era algo fundamental para nosotros, y eso sin duda, ese trabajo, esos resultados han hecho que Juan Carlos haya ganado las 3 encuestas del Movimiento Independiente, se proyecte Doña como Diana, alcalde de Medellín. Pero esa no es la pregunta, yo se lo digo con todo el cariño y el respeto, además con el reconocimiento de que esté dando la cara aquí al aire, pero ¿por qué gobiernan con la familia y los ponen a manejar plata que no es de ustedes, sino que es del erario público, en cosas tan graves? Luis Carlos, yo también te tengo mucho cariño y por eso te voy a volver a responder la pregunta. Sí. Daniel envía a su mejor coequipero, el coequipero que lo ha acompañado hace 15 años. Mira, yo te voy a confesar una cosa. Los que me presentaron a Daniel fueron ellos, no al contrario. Doña Diana, pero queda esto como un negocio de familia. Es como si ustedes hubieran convertido la alcaldía en un negocio de familia. Yo también con el cariño que te tengo, con el cariño que te tengo, no podemos hablar de negocio en lo público. En lo público no hay negocio. En el público lo que deben haber es el resultado. Bueno, en una administración pública de familia, usted, en una administración pública de familia, donde solamente caben mis familiares y la gente que está cercana. Te voy a explicar algo, mira. Pues por ejemplo, en el caso mío, que yo le sugerí a Daniel la creación de la Secretaría de la No Violencia y de Diversidades, eso lleva un proceso administrativo muy largo, casi de año y medio. Ahí no se agregan nuevos presupuestos, lo que se tomó fue unas dependencias de la Secretaría de Seguridad y unas dependencias de la Secretaría de Inclusión Social y ahí se arma. Digamos que ahí no hay por eso, ahí no hay pero es una administración de 96 mil millones de pesos, no importa que no sea nuevo, es una readjudicación de recursos, doña Diana. Pero él no tiene, digamos que, incidencia en esos recursos porque ya estaban asignados por el secretario de Inclusión Social y el de Seguridad. Es más, Luis Carlos, yo te pregunto una cosa, yo te digo una cosa, cuando se pensó en eso, porque yo le dije a Daniel y yo de pronto en algún momento van a decir que sí, que familia. Daniel envía un oficio, una carta a Función Pública, solicitando claridad sobre si era legal y ético que ellos hicieran parte de la administración, a pesar de que toda la vida han estado con él. Hubo un momento en que dice, pues Función Pública dice que no es ni legal ni ético. Pero doña Diana, ¿sabe a qué suena eso? A nepotismo, a una ventaja, a un privilegio, a una posición por estar cercano a la familia del alcalde. Y es muy importante, Luis Carlos, es muy importante que la gente sepa que el nepotismo es cuando tú traes, es como que tú traigas a la mesa no sé, a un ingeniero de software, a la mesa. Sí. Eso porque es familiar o conocido o cercano tuyo. Pero es que hay varias cosas en esto porque, el tema doña Diana, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre lo público y lo privado. Bueno, por ejemplo, hemos hablado de dos cargos. Doña Diana, permítanme para seguir moviéndonos. Por ejemplo, ¿no había otra persona diferente a usted para que hiciera parte? Doña Diana, venga, permítame. ¿No había otra persona diferente, por ejemplo, para usted, para seguir en esto de nombrar a la familia? Diferente a usted para que la nombraran en la junta directiva de Telemedellín. Es decir, es que Carlos, es su muy esposo nombrando que la gente sepa primos, que el hermanos. Sí, señora. Tiene que ver con los méritos. Tiene que ver con los méritos. Ellos tienen absolutamente todos los méritos. Laura es una mujer que trabajó en Washington, vivió en Washington porque entró de practicante y la dejaron trabajando. Ha trabajado en el Congreso, en el departamento, en el DNP. O sea, ella no es una parecida que por solo el hecho que nosotros llegamos va a estar. Mira, ellos entregaron hasta el final de una campaña el que nadie daba un peso. Nadie creía que Daniel iba a ser alcalde de Medellín. Y ellos estuvieron y han estado ahí y van a estar. Y ellos son de los mejores soldados que tiene el movimiento, que tiene Independientes, y por eso Juan Carlos gana esta encuesta y se proyecta como un líder y como posible alcalde de Medellín. Es Daniel el que nomina, es el Daniel el que decide.
Sí. Estas personas son las mejores para este cargo. Señor Osorio, una pregunta concreta. Aquí hemos revelado, y también lo han hecho otros medios, de contratos que ha firmado especialmente Telemedellín, en donde su prima era delegada ante la Junta, con algunas empresas que se dedican a la manipulación de las redes sociales. Y se lo digo así porque nosotros hicimos una investigación muy voluminosa sobre Brandmen, que tuvo contratos con la Alcaldía de Medellín y con Telemedellín, pero también están otras empresas como Alfaro Comunicaciones y demás. Y está probado que hay unas bodegas que cada tanto trinan en favor del alcalde Daniel Quintero y en contra de sus enemigos. ¿Usted qué opina del gasto de recursos públicos en bodegas? Bueno, lo primero es separar lo que dice el artículo. Es falso que se paguen bodegas y es falso que yo pague para analizar mis redes sociales. Y tengo entendido que desde el 2018 se envían informes anuales a la Contraloría. O sea, nosotros no tenemos... Daniel, su mejor forma de comunicar son sus redes, que si ustedes las analizan, digamos que han tenido un crecimiento desde que él es director de Impulsa, un crecimiento orgánico. Las redes mías, mi crecimiento es orgánico. Yo manejo mis redes sociales. Nadie más lo hace. Doña Diana, el fondo de esta entrevista es sobre el nepotismo que usted no ha negado, es más, lo ha reafirmado aquí en muchas de las respuestas que ha dado. Claro, hay familiares, usted misma. Nunca en la vida. Usted misma es familiar del alcalde y está en la administración pública. Hay varios, no, le habla William Calderón. Doña Diana, la pregunta en el fondo es muy concreta y ojalá nos la respondiera concretamente. ¿No había nadie en Medellín distinto a personas de su familia que pudieran estar en esos cargos? Es decir, nadie tenía ni los conocimientos ni la experiencia que pudieran hacer que estuvieran en esos cargos. Creo que los que hablan, William, son los resultados. Tienen la única del país. La pregunta doña Diana es muy concreta la pregunta. No había personas en Medellín, pero no había personas en Medellín distinto a esos familiares que pudieran ejercer de mejor manera esos cargos. Creo que manera en que ellos han respondido con estos resultados de probar que Daniel tomó la decisión correcta. 30% menos de homicidios en Medellín y ninguna madre lloró a sus hijos en las marchas. Estos resultados y personalmente me reafirman que él tomó la decisión correcta. O sea, nepotismo justificado. Gestión significa el nombramiento de un equipo de 15 años de Daniel. Este equipo entonces, lo lleva a ser alcalde de Medellín. Mira, yo quiero darle un mensaje a los jóvenes. Lo que usted nos está diciendo es, la gente de Medellín tiene que estar agradecida de toda la familia de ustedes, que no solamente terminó con empleo en la alcaldía de Medellín, sino que hicieron un gran trabajo. Tenemos que estar muy agradecidos los colombianos y los medellinenses con ustedes. No, doña Diana, ¿sabe por qué? No se trata de gratitud, Carlos, porque al fin y al cabo, cuando alguien decide entrar en un cargo público, y ahorita que se ven campañas, cuando una persona hacia la ciudad, una visión de ciudad, Daniel siempre habló que hay que cambiar la estrategia para que ella fuera más valorada y que disminuyeran los homicidios. Y la gente, no le digo a la gente que se sienta agradecida porque es la función que un político en esto que es muy duro, difícil, si se mete en esto, hay que cumplir a la gente. No se trata de que los ciudadanos se sientan agradecidos con los políticos, ni más faltaba. Se trata de que los políticos creen con resultados y con cifras su gestión. Y es lo que Daniel hoy, Karen, mirando a los ojos a los ciudadanos, les puede mostrar. Resultados, una Medellín más pacífica, una Medellín con más turistas, con desempleo por primera vez desde mediciones de un dígito, con 150,000 becas para los jóvenes, con 70,000 computadores entregados y sobre todo, y con me da dolor por los bogotanos, fue poco en las construcciones del metro de la 80, algo también para mostrar de lo que estamos haciendo en Medellín y que vengan a Medellín. Yo los invito a que hagamos una mesa aquí en Medellín y debatimos y seguimos aclarando y resolviendo dudas.
vamos a terminar todos muy agradecidos con usted y toda su familia por participar en el gobierno de Medellín y ojalá lo terminen haciendo en todo el país, ya que son una familia gran, trabajadora, que están dando resultados y que terminamos todos dándoles puesto a la familia y agradeciéndoles porque están todos metidos en varias empresas del los gobierno. ciudadanos no le agradecen a Doña los Diana, políticos. Los muchas políticos muestran gracias el por resultado darnos que más unos faltaba. minutos en la FM. Realmente aprecio la valentía y seguramente van a tener que hablar ustedes con los entes de control cuando sean requeridos. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy Nosotros somos gentil. la alcaldía más investigada, Luis Carlos. Tú Sí. no te imaginas pues, los derechos. Nosotros somos la alcaldía más investigada en la historia de Medellín. Sí, señora. Nada que haya abierto la Contraloría ha resultado en condena. Entonces, hemos Sí, y la esta noticia hoy conciencia es libre, y que por eso hoy hablamos amplían ahora. la Muchas investigación de gracias. Telemedellín a la alcaldía de Medellín. Tendrán que responderle a la Gracias, alcaldía, a la Ricardo, Procuraduría de la Fiscalía. Gracias por su Las tiempo. investigaciones 99. están abiertas. Gracias a todos, gracias a los oyentes y a toda Sí, la señora. mesa. Muy amable. 99 en la FM. La FM investiga.